Un buen día me llama una persona conocida, me dice, oye, mira, van a sacar las concesiones de los PCRs en los aeropuertos españoles. ¿A ti te interesaría venir a una reunión a ver si es posible que podáis optar algo de esto? Y digo, hombre, pues todo lo que sea trabajo, pues vamos adelante. Era en que el jefe que habría que darle, pues obviamente ingresándola no sabemos muy bien cómo, porque yo no me quedé a que me explicaran cómo se tenía que ingresar esa cantidad, porque en el momento en que vi de qué iba esto, a esta gente le dice, mire, nosotros no operamos de esta manera. Ahora mismo la UCO está investigando a una de las dos empresas que se llevó las concesiones de los aeropuertos, que se concedieron un mes justo después de que yo tuve esa reunión, y posiblemente las veamos a estas empresas, o al menos a una de ellas, en las noticias dentro de bastante poco tiempo. El escándalo, casero, aquí cañí, casi se podría decir, que es el de la nueva corrupción que ha asomado esta vez en el entorno del exministro Ábalos, una corrupción masiva que involucra de momento a empresas de la construcción, a empresas que se dedican a ejecutar licitaciones muy importantes, como la propia Acciona, y que desde luego está, sobre todo, lo que ha destapado una vez más, pues es la impunidad y la corrupción enorme que impregna los partidos políticos del régimen en el Estado español, en España. Como decía en la introducción, no se puede esperar otra cosa de un régimen que es heredero directo de un régimen que era corrupto hasta la médula, como es el régimen franquista, en el que no se hizo ningún tipo de limpia, en el que se construyó sobre la impunidad del franquismo, impunidad a todos los niveles, y encima, pues con toda la corrupción intrínseca a cualquier sistema capitalista. El sistema capitalista, como sabemos, es corrupto por naturaleza, pues aquí se suma la corrupción propia del sistema capitalista y la nuestra. Eh, Me gustaría comentar también que, desde luego, voy a contar para si alguien tiene alguna duda sobre el ministro Ábalos, voy a contar una anécdota personal que me ocurrió en el mes de diciembre de 2020. En aquella época, como bueno, a quien escucha habitualmente este programa, pues lo sabe, que yo me dedicaba en aquella época profesionalmente, o me sigo dedicando, a temas de laboratorio, y en aquella época realizábamos muchos PCRs de COVID en nuestro laboratorio. Y un buen día me llama una persona conocida, me dice, oye, mira, van a sacar las concesiones de los PCRs en los aeropuertos españoles. Dice, ¿a ti te interesaría venir a una reunión a ver si es posible que podáis optar algo de esto? Y digo, hombre, pues, ¿por qué no? Claro que sí. Todo lo que sea trabajo, pues vamos adelante. Bueno, nos fuimos a una terraza en los alrededores de Madrid, quedamos. Allí se presentó un señor que todavía de bastante edad, unos 70 años o así, que todavía no ha salido en ninguna noticia. A ese individuo yo no lo he visto en ningún lado, no sé cómo se llama, junto con una persona joven. Me senté junto con la persona que me había llamado en una mesa con ellos, y empezaron con un lenguaje absolutamente críptico a plantearme una situación que básicamente en lo que consistía era en que el jefe era el ministro Ábalos, se iba a llevar por cada PCR que se hiciera en los aeropuertos una cantidad determinada de dinero, eh, que habría que darle, pues obviamente ingresándola no sabemos muy bien cómo, porque yo no me quedé a que me explicaran cómo se tenía que ingresar esa cantidad, porque en el momento en que vi de qué iba esto, a esta gente le dice, mire, creo que aquí ha habido un malentendido, porque nosotros no operamos de esta manera. O sea que, con su permiso, yo me voy a levantar y me voy a ir. Pues bueno, que sepáis que ahora mismo la UCO está investigando
por lo menos a una de las dos empresas que se llevó las concesiones de los aeropuertos, que se concedieron un mes justo después de que yo tuve esa reunión con estas dos personas, y que la UCO, como digo, las está investigando y posiblemente las veamos a estas empresas, o al menos a una de ellas, en las noticias dentro de bastante poco tiempo. En fin, como vemos, no todo el mundo tiene los pocos escrúpulos los escrúpulos que tuvimos nosotros para no aceptar semejantes tratos de corrupción. Y siempre, pero ¿hasta dónde llegan las cosas? Que esta gente tenía ya un negocio montado en que iban ellos a buscar a las empresas, ¿no? O sea, ¿cómo lo tenían montado? Bueno, simplemente quería contar esta anécdota para que se vea, lo primero, que Ábalos era un corrupto, era una cosa ampliamente conocida. Con lo cual, todo eso que está diciendo Pedro Sánchez de que él no sabía nada, por supuesto, es mentira. Ahora mismo nadie sabe nada de todo esto, pero por supuesto que era una cosa ampliamente conocida, que Ábalos era un corrupto. Y a partir de ahí, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, pero que nadie se piense que PSOE ahora malo y PP bueno es todo lo contrario. O sea, esto es corrupción sistémica del régimen del 78. Y ellos no tienen otra forma de actuar más que esta. Está en el propio ADN del régimen, y solo saliéndonos de aquí, del régimen del 78, y superándolo, será posible evitar que vivir en medio de este lodaza. Bueno, Íñigo, adelante, coméntanos. Pues como bien has dicho, esto forma parte de algo sistémico del régimen, ¿no? Pues como bien has dicho, hemos pasado del país de la escopeta nacional al país de la escopeta nacional. O sea, es que realmente no hemos cambiado. De hecho, incluso hasta sorprende un poco y decepciona incluso que la corrupción en España siga siendo tan ramplona y tan, bueno, propia de Berlanga, ¿no? Como he dicho, o sea, seguimos en el mismo punto, ¿no? Que incluso a la hora de ser corruptos sigan siendo los mismos cutres y chabacanos de siempre, ¿no? Pero bueno, o sea, y el sistema lo sigue tolerando así, no es porque los tolere, es porque alimentan al sistema, ¿no? Esto es un poco, bueno, es la manera que tienen sobre todo, ¿no? Las estructuras de poder económicas y a la larga políticas, ¿no? Que tienen de perpetuarse a sí mismos. Forma parte del propio ADN del régimen del 78, como has dicho, ¿no? Esto lo explica muy bien, pues bueno, Noam Chomsky, ¿no? En Fabricando el Consenso, ¿no? Dice, todo aquel que sencillamente no entra al juego, pues bueno, pues sencillamente eso, no entra al juego. O sea, simplemente, pues bueno, pues se mantiene apartado, ¿no? Y no sube y no llega a entrar dentro de donde realmente se están haciendo las cosas. De hecho, desde ese punto de vista, el sistema incluso fomenta la corrupción, ¿no? De manera que no hay nada que ate más, ¿vale?, a la gente que una serie de chanchullos, ¿no?, compartidos, ¿no? Que aten unos a otros, ¿no? Y eso es lo que fomenta el régimen, ¿no? Eso es lo que, y es de hecho su motor. Ya vamos viendo pues bueno, desde el gran latrocinio de los últimos 500 años de este país, ¿no?, que fue la guerra civil, ¿no? Y muchas veces olvidamos eso, ¿no? Que dice, no se trata solo de quién mató al abuelo o a la abuela, sino de qué pasó con todos sus bienes y demás, ¿no? Pues fue a parar a una camarilla que es la que se ha estado repartiendo el poder durante los últimos, bueno, 80 años, ¿no?, en este país. En realidad es casi la misma que la anterior, ¿no? Pero bueno, con los años pues hay sus pequeños cambios. Sin embargo, en España pues no ha cambiado nada, ¿no? O sea, no ha cambiado en el régimen del 78, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y vamos viendo cómo esto se perpetúa. Dime. Y digo, ¿tú qué le dirías a la gente que está comentando por ahí? Ya está la ofensiva de la ultraderecha atacándonos, no sé qué, no sé cuántos, gente que sociológicamente es de izquierdas, porque es que yo lo veo una manera de plantear las cosas bastante superficial, ¿no? Ingenua, diría yo. A ver, no, ingenua no, es un punto de vista tacticista, ¿no? De tacticista y que, bueno, pues que delata no mucha profundidad de pensamiento, ¿vale? No quiero decir que no sean capaces de, pero desde luego no lo están aplicando, ¿no? Como suelo decir yo, mira, me da igual si eres capaz de correr los 100 metros lisos en 15 segundos, porque no estás corriendo, ese es el tema, ¿no? O sea, la capacidad hay que utilizarla, ¿no? No digo porque hay gente que se va a mosquear con esto que digo, ¿no? Pero es así, o
sea, no hay profundidad de pensamiento. No están pensando en que estamos manteniendo, ¿vale? Un sistema que se basa en la corrupción y en el dominio de las oligarquías. ¿Vale? Y en esto da igual quién mande, PSOE, PP, Sumar, Podemos, etcétera. Como que te crees que los de Sumar no saben en qué juego se están metiendo, o los de Podemos en su día, que ahora van de Santos y de Che Guevara, cuando en realidad, bueno, Che Guevara, bueno, de aquella manera, solo hay que escuchar a Pablo Iglesias, ¿no? Pero bueno, no, o sea, ya reniega del marxismo, es el pabloiglesismo, ¿no? Él es todo, ¿no? Pero bueno, es eso harina de otro costal, pero bueno, el caso es ese, que es que dice esa supuesta izquierda institucional, que en realidad no es tal, porque también saben perfectamente en qué juegos se están metiendo. Lo que pasa es que sencillamente, y esto es así, y esto es así, y esto es lo que va a escocer, esa izquierda no está metida en esos chanchullos sencillamente porque son outsiders, porque son gente de fuera, una muleta que están usando, o lo que es lo mismo, no les van a meter dentro del propio núcleo de poder, que es realmente donde para entrar tienes que pasar por ahí. Tienes que ser uno de los suyos, ¿no? Uno de los chicos, ¿no? De los chicos listos, ¿no? Utilizando la jerga de las pelis de Scorsese, ¿no? The Wise Guys, ¿no? Y por eso no, esto dice, no, es que no tienes esa opción. Ya veríamos, y no tengo ni la menor duda de que muchos grandes popes de la izquierda se sumarían con alegría a la corrupción si pudieran hacerlo, ¿no? En las mismas condiciones que lo hacen lo que es el núcleo duro del régimen. Pero bueno, hablando de eso, dice, no, es que eso, que se viene la ultraderecha, tal y cual. Dice, bueno, ¿y qué? Y por eso vamos a mantener un régimen que precisamente fomenta las oligarquías, que nos ha llevado al punto en el que estamos, que, recordemos, no es nada bueno, ¿vale? Porque dice, no, el récord de empleo, tal cual. Y yo, mira, otro ejemplo de poca profundidad de pensamiento, ¿no? Y de hecho, de no tener ojos en la puta cara y ver que en realidad las condiciones están mucho peor que antes, ¿no? Para la clase trabajadora. Pero es eso, es falta de profundidad de pensamiento. Decir, oye, que viene a la derecha, oye, pues que venga y ya nos enfrentaremos a ella. Así de simple. Voy a hacer un pequeño resumen que he preparado. Sí. Son 2 minutos que lo voy a leer y es... El PP y el PSOE, los dos grandes partidos del régimen del 78, han desempeñado papeles complementarios en el sostenimiento del orden liberal parlamentario español surgido a la transición. Si entendemos las democracias liberales como una farsa en tanto que encubre una estructura de poder real dominada por intereses económicos y oligárquicos, entonces ambos partidos pueden verse como engranajes de un mismo sistema, gestores alternantes de una política esencialmente neoliberal y continuista, con diferencias retóricas o simbólicas más que materiales. El PP representa la continuidad explícita del bloque de poder franquista adaptado a la democracia formal. Su base social, ideológica y económica ha estado anclada en los sectores más conservadores, el gran capital y una concepción centralista y jerárquica del Estado. Actúa como garante de la estabilidad del orden existente sin complejos, apelando a valores de patria, orden, mercado y tradición. El PSOE, desde su giro en Suresnes y sobre todo, el golpe de Estado en Suresnes y sobre todo desde la renuncia al marxismo en los 70, ha actuado como legitimador progresista del régimen. Su papel ha sido canalizar el malestar social hacia una promesa de reformas dentro del sistema, pero sin tocar los pilares fundamentales: monarquía, OTAN, dependencia económica del capital transnacional o estructura territorial centralizada. Ha sido esencial para integrar a sectores populares y de la izquierda en el consenso del 78. Bueno, este sería un poco el resumen para que entendamos cuál sería una posición diferente desde un punto de vista de izquierda si fuera del marco de pensamiento de la democracia liberal. Es como se podría analizar esto. Es así, y claro, mientras... Sí. Pero claro, es que mientras... Es que, de hecho, ya lo acabas de resumir todo perfectamente, ¿no? Y mientras estamos sosteniendo ese régimen y legitimándolo con ello, ¿no? Con nuestra licencia, e incluso la colaboración activa, en el caso de Sumar y antes Podemos, pues realmente estamos perpetuándolo y al fin y al cabo, pues bueno, pues va a ocurrir. Dice, a mí que lo mismo me da que me den capitalismo salvaje con cara de mala leche que capitalismo salvaje con sonrisas, ¿sabes? Y esto afecta a todo el mundo, ¿sabes? Como suelo decir, la pirámide de Maslow es igual para todos, ¿vale? Ahí no hay identidades ni hay nada, hay necesidades, ¿no?
y que se cumplen igual en todos los seres humanos, ¿no? Así que ese es el gran problema. Yo creo que es simplemente eso, es un punto de vista de, no, es que como mientras no llegue el PP todo irá bien, o cuando llegue el PP todo será peor, no, pues va a ser lo mismo, pero más, con turbo. Dicen, vale, muy bien, pero nos enfrentaremos a ello. O sea, y nos enfrentaremos a ello porque ya hemos pasado por esto, ¿vale? Y hemos podido vencerlo, ¿vale? En realidad vencerlo en falso, ¿no? Pero si tanto les preocupa esto, ¿no? Si tanto les preocupa mantenerse en este, bueno, orden burgués neoliberal, pues bueno, tranquilo. O sea, el PP no estará para siempre tampoco, ¿sabes? Y todo se puede revertir. Dicen, no, el problema va a seguir ahí, ¿no? Y lo que no podemos estar es que nos tienen la corrupción a la puta cara y encima la estemos vendiendo, ¿no? Como, no, esto, porque claro, es que para ir contra la derecha, pues tenemos que financiar a las oligarquías y seguir corrompiéndonos hasta arriba. Y dice, bueno, entonces, exactamente qué coño tienes que echarle en cara a la derecha? O sea, ¿qué tienes que echarle en cara? Porque te comportas igual que ellos. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Y mientras la gente no asuma esto, que hay que romper con ese marco establecido, que hay que romper con esa oligarquía y con ese, vamos a decir, círculo interno de corrupción, que es lo que mantiene esta oligarquía. Recordemos, la corrupción es la principal protección de la oligarquía, aquí y en todas partes. ¿Vale? Y mientras sigamos con eso y lo sigamos tolerando, incluso defendiendo, simplemente porque viene la derecha, pues bueno, de hecho, estaremos fomentando y cimentando para siempre un Estado de derechas, que es el que vivimos. Así que, bueno, pues mira, frente a esa forma de pensamiento es lo único que se puede decir, es piensa un poquito más. Y ya está. Muy bien, pues continuamos. Jorge, ¿qué te está pareciendo el espectáculo este? Que, bueno, está siendo, como tú decías antes de empezar, que parece sacado de una película de Torrente, los dos personajes estos, Ábalos Sí. y Koldo. De Torrente viene Ábalos, nací allí, en Torrente, aquí en la provincia de Valencia. Y bueno, con una larga trayectoria de aparato del PSPV, ¿sabes? De aquí de Valencia. Y bueno, como podéis ver, es que pensar que el Partido Socialista o el PP no son corruptos, simplemente es no ver la realidad de esta nación, que el primer comisionista es el emérito, ¿entiendes? ¿Qué se puede esperar de un país que sale de una dictadura de modo, digamos, en términos formales, pero en la cultura organizacional del Estado español sigue siendo la misma, es la cultura franquista y es lo que hay. Y no esperéis otra cosa. Y el partido que no venga a impugnar esa base del régimen, y como tal, ese partido tiene todos los números para ser ilegalizado, aceptar, o sea, un partido que no acepte la, la indivisibilidad de la nación española, la monarquía, la OTAN, el capitalismo, pues ese partido será ilegalizado y es lo que hay. Y no hay otra cosa. Yo no sé por qué la gente se escandaliza. Se escandaliza, ¿por qué? Porque los han pillado, pero si eso está ya más que sabido y ya está. Lo que pasa es que bueno, llueve sobre mojado en este país y si funciona el país porque la gente trabajadora está ahí aceptando, soportando toda esa corrupción, ¿eh? De esos parásitos, ¿vale? Y no recibiendo que parte de los que se supone que deberían cambiar este régimen para hacerlo una democracia real, lo que han hecho es simple y llanamente actuar como, pues eso, legitimadores en última instancia del mismo régimen. Le han dado otra capita de pintura. Es que, claro, dices, ¿qué no hay problemas en España? Claro, la corrupción es un problema, la inmigración es un problema,
el paro es un problema, pero no es un problema para el Estado, porque el Estado funciona de esa manera. De hecho, el problema sería que alguien, alguna organización de masas, pues dijese, no, esto lo vamos a cambiar de raíz. Claro, de raíz, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Todo el latrocinio basado en los crímenes de la guerra civil? ¿Le vas a dar la vuelta? ¿Con qué? ¿Con los jueces que son los hijos o los nietos? No va a hacer. ¿Qué va a quitarle? ¿La herencia del abuelo va a decir que el abuelo es un criminal? Pues no. ¿Qué va a... Es que si es que las cosas así, si las vemos en nuestra familia, si mi familia mismo tenía de un lado y de otro. Y no se podía nombrar la guerra civil porque, claro, unos fueron las víctimas de los otros. ¿eh? Y ves que eso, el sistema no entra a eso. Y fíjate con las condenas que hemos tenido en los tribunales de derechos humanos con respecto a eso. Y no se va a cambiar porque como intentar cambiar eso significa una revolución en este país. Que es así, pero es que el PSOE aceptó el franquismo. El PSOE aceptó, no, el PSOE la practica. ¿Cómo que la aceptó? No la practica, cojones. Es que vivimos en un sistema de un solo partido con diferentes facciones. Como el republicano y el demócrata son el mismo partido, es el partido capitalista y punto. No hay más. Y lo que puede haber es diferentes facciones porque todos no se pueden sentar. Cuando hay 15 sillones y hay 30, pues no se pueden sentar los 30 en 15 sillones. Así que se pelean por esos sillones. Y ya está, pero las prácticas son las mismas, las políticas son las mismas. Lo único es que intentan vender un relato distinto. Y en eso intentan que participemos en ese teatro del relato. Pero luego las políticas, y a las políticas de izquierda que está realizando este gobierno, ¿qué políticas de izquierda? Con el desempleo tenemos el récord de la OCDE y de la Unión Europea, con los salarios cayendo en picado, peor que el anterior gobierno del PP, peor que eso, ¿entiendes? Peor que eso. Y no pasa nada. Lo único que se vende es un relato, se vende un teatro y nada más. Porque intentar cambiar esto significa una revolución en este país y entonces veremos efectivamente los límites a la libertad de expresión y a las libertades civiles en esto que llamamos país, que son diferentes naciones obligadas a convivir y efectivamente controladas por lo único que importa, que es la corte. Y no hay... La corte conlleva corrupción porque ahí no hay, digamos, libertad o sea, la economía se basa en la cercanía al poder de la corte, al tener cerca al monarca, al tener cerca, y es lo que hay. Todos están ahí. Luego ves los libros como el de Alfonso Lozada, el del poder del palco, te lo deja bien claro, ¿no? Ves que este país es eso. Y intentar luchar contra eso, pues eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero los partidos que veo, los que venían, los que prometían luchar contra eso, se han adaptado súper bien, vamos. Viven, solamente cuentan relato y nada más. Y no harán nunca política porque saben que de hacer política se acaba el cuento. Bueno, Carlos, cuéntanos qué piensas del espectáculo este penoso. Yo también cada vez soy más partidario de una opción revolucionaria y rupturista con respecto a la situación actual, ¿no? Porque creo que la situación actual es de todo menos democrática y que además está todo tan podrido que plantear una solución reformista pues es simplemente engañarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, yo también creo que habría que optar por una opción revolucionaria pacífica, a ser posible, una opción revolucionaria ciudadana, a ser posible, es decir, no estoy planteando
tomar el Palacio de Invierno, tomar la Moncloa por las armas, en absoluto, ¿no? Yo creo que mejor que eso sería una revolución ciudadana, pacífica, pero una revolución en toda regla. Y por lo menos en primer término. Es decir, yo también creo que esa revolución sería contestada con toda la violencia del régimen actual y que entonces ya tendríamos que ver, pero por lo menos habría que intentar que esa revolución fuera ciudadana y pacífica. Porque claro, una solución reformista yo creo que ya no es posible. No vivimos en una democracia. Es decir, ahora mismo vivimos en una sociedad que nos cuenta el cuento de una democracia que nunca fue. Porque claro, yo me pregunto y lanzo también la pregunta a nuestros oyentes, ¿no? ¿Esto sería posible en China? Que dicen que es un país autoritario, que dicen que es un país que no es democrático, que dicen que es un país autocrático. La respuesta es no. La respuesta es no. Xi Jinping ha introducido una doctrina en China que la lleva a rajatabla, que es una doctrina que divide la sociedad en tres y la economía en tres. Por un lado está los Wang, que son los responsables políticos, que ocupan puestos políticos. Luego están los Xi, que son los funcionarios públicos. Y luego están los Shang, que son los empresarios. Bueno, pues estos tres estamentos no se pueden mezclar. El poder político, Wang, siempre tiene que tener el control económico. No puede ser al revés. No puede haber un control económico, no puede haber un poder económico que controle ni al poder político ni al poder de los funcionarios públicos. El poder económico, que por supuesto en China es muy importante y hay empresarios pues muy ricos y empresas muy grandes y todo lo que queramos, ellos no tienen nunca la capacidad de ir al Comité Central del Partido Comunista Chino y decirles lo que tienen que hacer. Y sin embargo, eso en España es lo que pasa permanentemente. Con las empresas del IBEX 35, con el presidente del Real Madrid y, por supuesto, con lo que estamos viendo de Ábalos y lo que tú has contado, que a ti no te lo ha contado nadie, Juan Carlos, que eso lo has vivido tú. O sea, te quiero decir, esa convivencia es de todo menos democrática. Yo aquí digo directamente que esta división en tres estamentos, Wang, Shang y Xi, de China, es muchísimo más democrático que lo que tenemos en España. Y que tendríamos que ir hacia ese modelo, hacia un modelo donde el poder político, donde el poder de los funcionarios públicos nunca estuviera en manos del poder económico. Y ahora lo que tenemos es lo contrario. Tenemos el mamoneo de Juan Carlos I con lo que sabemos todos que estaba haciendo. Ahora tenemos esto, bueno, lo de las grabaciones es de vergüenza ajena. Estaban hablando directamente de prostitución. Oye, que te he conseguido estas y he llamado a tu mujer para decirle que no vas a ir porque tienes una reunión cuando estaba... Y luego lo que te estoy diciendo además es que las subcontratas y las contratas se las voy a dar a... Esto es una cosa que además, bueno, pues el poder político, por lo menos desde el PSOE, pero es que el PP ha hecho exactamente lo mismo siempre, se plantan delante de la cámara. Nosotros no sabíamos nada, nosotros no sabemos quién es M. Rajoy, no tengo ni idea de quién es M. Rajoy. Y el presidente del gobierno actual dice, yo esto no lo conocía, pero ¿cómo que no lo conocía? Si ha habido filtraciones de la U con la prensa desde hace meses. Si esto se sabe ya desde hace meses, has estado trabajando con ellos, has estado colaborando con ellos, les has puesto en el cargo después de saber que esto estaba pasando. Y ahora te plantas aquí y dices con toda la cara de duda del mundo que esto no tienes ni idea de lo que es. Hombre, por favor, es que estamos en un país donde el poder económico y el poder político están absolutamente entremezclados, que están en manos de una oligarquía política y económica que se ayudan mutuamente y donde el bienestar de la población, que eso es precisamente donde reside la democracia, está absolutamente en un segundo o un tercer plano. El desarrollo económico español, ¿qué es? ¿Ser los camareros y las prostitutas del norte de Europa? Ese es nuestro modelo económico. Ese es nuestro modelo económico. Ningún modelo económico basado en la investigación y el desarrollo y en altas tasas de valor añadido.
Ese es nuestro modelo, es ser las prostitutas y los camareros del norte de Europa. Y luego ellos se reparten el pastel. En el momento en el que hubiera un poder político que dijera hasta aquí hemos llegado, vamos a controlar siempre desde el poder político democrático las actividades económicas y vamos a tomar nuestro propio futuro en nuestras manos, vamos a recuperar la soberanía como país y vamos a hacer una política de reindustrialización del siglo XXI potente, permitiendo la iniciativa privada, claro que sí, si así lo queremos, pero controlada siempre desde el poder político, tendríamos necesariamente que recurrir a una revolución, porque toda esta gentuza ha corrompido el sistema tanto que ya no se puede reformar. Hay que ir a hacer una revolución. Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas democracias liberales han evolucionado pacíficamente hacia el socialismo a lo largo de la historia? A ver si... Sí. No, sí. Cero. La respuesta es cero. Tienes toda la razón, pero creo que nuestra obligación es intentarlo. O sea, es decir, sí. Creo que nuestra obligación, o sea, no debemos fijar nuestros estándares morales en experiencias que, no fueron todo lo democráticas y lo pacíficas que deberían haber sido. Creo que por lo menos deberemos intentarlo. Si no lo conseguimos, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, desde la monarquía hasta el poder económico y hasta el poder político se pondría militar, y como ha dicho Jorge también, desde los tribunales, desde el lawfare, se pondrían en contra de cualquier movimiento revolucionario pacífico y ciudadano que intentara cambiar esto. Entonces veríamos. Pero yo creo que el primer intento sí que tendría que ser ciudadano y pacífico. Luego ya veríamos a partir de ahí qué es lo que ha hecho la reacción. Estoy de acuerdo contigo, fíjate lo que hizo Franco, ¿no? Y eso, por supuesto, volvería a pasar exactamente igual. Pero bueno, yo creo que nuestra obligación es intentarlo. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, Íñigo. Pues no, la verdad, yo creo que ha quedado bastante claro. Sería repetirnos un poco. Así que nada, pues simplemente despedirme recordándome que, recordando que soy Eugenio Ders en X Twitter, ¿no? Y que, pues que encantado de estar una semana más. Lo mismo digo, Íñigo. Jorge, no sé si quieres comentar algo más antes de ir. Solo apuntar que me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos de China, y efectivamente ellos saben cómo lidiar con la corrupción y saben lo que es un sistema meritocrático. El sistema de oposiciones nace en China hace milenios. O sea que ellos saben de lo que hablan. El problema es que aquí justamente el sistema es corrupto. No es que se haya corrompido, a ver si lo entendemos. El sistema es corrupto. La corrupción es el núcleo del sistema. Bueno, me podéis seguir en Twitter, Jorge-Ecolópata o Jorge Barbarés, descrito en caracteres cirílicos. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Lo mismo digo, Jorge. Carlos, si quieres comentar algo más antes de acabar. Pues nada, que se me puede encontrar, como siempre, en mi libro Socialismo Fiduciario, la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna, publicado por Lola Books. Gracias, Carlos. Gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, y nos despedimos, como siempre, con nuestra página web, colectivoburbuja.org.